Gracias a todos. Buenas noches a todos también. Que Dios les bendiga. Pues bueno, vamos a dar inicio a este tema del día de hoy. Hoy va a ser sanar a los quebrantados de corazón, pero como hemos estado haciendo en las reuniones anteriores, vamos a hacer un rápido recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Si se recuerdan, la semana pasada hablamos sobre dar buenas nuevas a los pobres. Y el primer punto que vimos fue para qué somos ungidos. Hablamos ahí de cuál es el propósito de ser ungidos, cuál es el evangelio, buenas nuevas y qué empezó a predicar Jesús. Aquí puntualmente lo que nos interesaba era, uno, enlazar la enseñanza anterior para ver que el ser ungidos lo que nos da es esa autoridad, una autoridad que conlleva que nosotros ya hayamos vivido algo para poder comentarlo, platicarlo, compartirlo, dar ese testimonio de que es real porque ya lo vivimos, ¿no? Luego vimos la prioridad del Evangelio, que finalmente concluimos que el Evangelio, aunque nosotros lo hablamos ya de manera sintetizada cuando decimos la obra en la cruz, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, vimos también que era muy, muy importante y necesario recordar que el Evangelio es poder para salvación. Entonces, ese poder para salvación primero fue hacia nosotros y ahora nosotros, al ser capacitados o ser autorizados o estar investidos con esa autoridad para poderlo compartir, podíamos empezar a hacerlo, ¿verdad? Y entonces concluíamos al final de esta enseñanza que el tema va en relación a lo siguiente, a que nosotros podamos darle primeramente una respuesta a nuestro Señor Jesucristo frente al hecho de que Él murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Esta es la parte de comprender quiénes son los pobres. Quedamos que los pobres eran aquellos que tienen una gran, o que teníamos o tenemos una gran necesidad de Dios, ¿ok? Al recibir el Evangelio, bueno, pues entramos en esa prioridad o en esa manera que tiene Dios eh, de darnos la oportunidad de empezarnos a formar ya como hijos. Entonces, eso fue a grandes rasgos lo que estuvimos viendo la semana pasada. Esta semana, pues bueno, vamos con un nuevo tema. Yo inicio leyendo la introducción y de ahí si me pueden ir ayudando, como lo hemos estado haciendo, para hacer esto un poquito más dinámico y sobre todo, también porque si en estas partes que vamos deteniéndonos un poco hubiera alguna duda, por favor externenla o también si hay algún comentario, adelante. No solamente dudas, sino también si hay algún comentario que pueda enriquecer lo que se está ya hablando, pues bienvenido, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. ¿Qué les parece? Recordemos el título, sanar a los quebrantados de corazón, ¿ok? Vamos a entender quiénes son, qué es el quebranto del corazón, cómo dice el Señor que se sana y cómo es que yo puedo conservar mi corazón sano. ¿Ok? Entonces, pasaje fundamental que vamos a estar ocupando es Marcos 11:25. ¿Ok? Y vamos entonces, una herida o lastimadura en el corazón ocurrió cuando nos hicieron alguna injusticia. Esa injusticia provocó un sentir interior de tristeza, soledad, molestia o coraje. A esto se refiere el pasaje anterior, si tienes algo contra alguno. Y vamos entonces a verlo, el pasaje completo. No sé si alguien lo tenga o me dan 2 segundos y se los leo yo. Marcos 11:25, ya lo tengo. Por favor, mi estimado. Dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Ok, vamos a tomar de este versículo y nos vamos a enfocar en la primera parte, pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, ¿ok? En otra versión, en la versión Reina Valera, dice, cuando se acercaban, no, perdónenme, es que me regresó al 11:1, 11:25, ahora sí.
En Reina Valera dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Ok? Cambia un poquito el acomodo de las palabras y te va dando una idea que esto es lo que yo quiero que nosotros vayamos ubicando. Entonces, el pasaje fundamental, Marcos 11:25, se refiere a que nosotros, si tenemos algo contra alguien, cuando estemos orando, podamos expresar ese sentimiento, esa emoción que tenemos. Vamos a ver por qué y para qué es que esto lo tenemos que comprender. Vamos a ir viendo primero a qué se refiere una lastimadura o una injusticia, ¿ok? Y en el punto número 1, el origen del quebranto del corazón. Desde niños aprendimos a reaccionar ante lo que sentimos y que a su vez fue ocasionado por alguna injusticia. Muchas veces decimos que hemos aprendido a reaccionar, pero más que aprender a reaccionar, más bien vamos encaminados, y esto es algo que tenemos que comprender, que desde niños no se nos enseñó a entender, a procesar las emociones que sentíamos. Vamos a un ejemplo muy rápido. Cuando nosotros adultos ya recordamos un momento en el kinder o en la primaria, vamos a poner este ejemplo. El primer día de escuela que nos fueron a dejar nuestros papás o nuestra mamá nada más. Antes no nos habíamos separado de nuestros padres. ¿Estamos de acuerdo? Nos van a dejar el primer día de clases y dentro de nosotros surge algo, un temor, una angustia y una sospecha. ¿Cuál era ese temor, esa angustia, esa sospecha? Que te dejaban tus papás y que no fueran a regresar por ti, que se olvidaran de ti y ahí te dejaran. Esa era la realidad. Pero si ustedes se dan cuenta y recuerdan ese momento, ustedes van a decir, tenía miedo, me sentía mal, pero así nada más. O sea, como que en ese momento yo no entendía, yo sentía raro. Es más, tenía muchas ganas de llorar, pero no entendíamos el por qué. No llegamos hasta el punto de decir, ¿y no será que mi mamá no va a regresar por mí? ¿No será que ya me abandonó aquí? ¿O no será que se le vaya a olvidar que me dejó aquí y no regrese nunca? Eso nunca lo pensamos. Ahora de adultos sí lo pensamos y lo procesamos de una manera diferente, pero de niños jamás pensamos eso. Solamente pensamos que nos estaban probablemente abandonando. Cuando mamá regresó por nosotros al mediodía o después cuando terminaron las clases, te preguntó no cómo te sentiste, sino cómo te fue. Y si tú le dijiste, mamá, es que fíjate que me dio mucho miedo y me puse a llorar. Mamá, en su entendimiento, lógicamente, y queriendo ser protectora, sin comprensión de esto que estamos hablando, lo que nos dijo que fue, no te preocupes, yo estoy aquí afuera todo el día. En cuanto se abra la puerta, yo vengo por ti, tú no te preocupes. Y si por alguna circunstancia tú puedes o pudiste asomarte a la calle, nunca viste a tu mamá ahí parada. Y eso te causó o te generó también angustia. ¿Por qué? Porque no te enseñaron que, bueno, eso que estabas sintiendo no podría ocurrir, que tendrías que estar tranquilo, etcétera. No nos enseñaron a procesar las emociones. De niños también, cuando algún niño nos hizo algo y no supimos cómo reaccionar o qué hacer, lo primero que vino a nosotros fue también un sentimiento de tristeza, porque a lo mejor era alguien que nosotros decíamos que ya era nuestro amigo, ¿sí? O nos hizo alguien otro niño que ni le hablábamos y la injusticia fue, es injusto que me pegue o que me ofenda o que me amenace o lo que haya sido si yo no le he hecho nada. Y cuando fuiste con tus papás o con tu mamá y les dijiste que estaba pasando algo con este niño, lo primero que te dijeron fue, no le hagas caso, ¿sí? Si te pega, pégale, pero si no te hace nada, tú no hagas nada. Si te pega, ve y acúsalo con la maestra. Y la maestra, por supuesto, que traía 35 chamacos, unos llorando, otros gritando, y ella ya era lo que quería era regresarse a su casa. Cuando fuiste y le dijiste que te pegó o que te amenazó, te dijo, sí, mijita, ahorita siéntate, ahorita vemos eso, y jamás vieron nada. Te dejó igual lo peor.
Eso es entonces lo que nosotros debemos de ir comprendiendo, que es una lastimadura en nuestro corazón, es una herida, es una injusticia por una mala actitud que alguien tomó en contra de nosotros. Siendo ya adultos, viene a suceder algo similar. Tú vas por la calle, bueno, es más, no nos vamos a la calle. Tú llegas el domingo muy tranquila, muy tranquilo, muy contento, muy contenta porque vienes a alabar al Señor y te llegas, entras y tú estás esperando que todo mundo vaya a saludarte. Empiezas tú a saludar y de repente llegas, porque eso es clásico y típico, y te paras junto al pastor. Y el pastor se da la media vuelta y se sale rápido porque tiene algo que hacer. Cuidado, porque ese pastor es mala onda, ese pastor es un grosero, ese pastor no cuida las ovejas, etcétera, 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 ¿sí? Yo que vengo buena onda a saludarlo, él que me decía que me considera su amigo y ni me peló. Pero eso no vuelve a pasar, yo ya no lo vuelvo a saludar hasta que él no venga y me diga, perdóname, me equivoqué. Esa es la manera que nosotros tenemos para responder a eso que aprendimos desde muy pequeños, que no supimos manejar, que nadie nos enseñó a manejar o a comprender, que es las emociones. Y esta parte es muy importante. Yo sé que muchas veces podemos pensar que bíblicamente el alma, que es donde se guardan todas las emociones, hay que dejarla a un lado, que nos guíe el espíritu. Si eso hacemos, el espíritu nos va a guiar a comprender que esas emociones que quedaron ahí sin resolver, las tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque eso es lo que vivimos desde la infancia y es lo que está dando el funcionamiento de nuestra vida adulta. ¿O por qué crees tú que te encuentras gente que en término cariñoso le puedes decir, ¿qué onda gordita? Y cuidado y le digas eso, porque se te arranca. A mí no me dices gorda, no es que no te dije gorda, te dije gordita, con cariño, de aprecio. No, a mí no me andes apreciando de esa manera, gorda, la más grande de tu casa, ¿no? Si nosotros analizamos o si esa persona se abriera un poco y platicara con nosotros, nos diría lo siguiente, que no le gusta eso porque siendo ella niña, le empezaron a decir gorda en la escuela para ofenderla, para maltratarla. Por eso la reacción. Todos tenemos, desafortunadamente, cuando no analizamos qué pasa en nuestra vida, todos tenemos una válvula de escape o una palabra que nos detona una mala reacción. Puede ser chaparro, pelón, etcétera, lo que tú quieras, gustes y mandes. Es más, muchas veces hasta el nombre. A mí no me digas Pepe, ni que fuera yo el perico de mi abuelita, ¿no? Etcétera. Y no lo digo por mí, yo no tengo tema con eso, pero es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. Hay veces, o yo he encontrado gente que se cambia el nombre porque ese nombre no le gusta. Y si analizamos es porque ese nombre lo relaciona con alguien que no le trató bien, ¿sí? Hay quien dice, es que tengo el nombre de mi abuela y ese nombre lo odio. ¿Por qué? Porque la abuela no fue una abuela cariñosa o era una abuela regañona, etcétera. Pero algo ocurrió que te marcó por esa injusticia que tú viviste. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hago todo este comentario? Vamos a entenderlo ahora bíblicamente. Ahora ya lo vimos ahorita de manera en el día a día, en el una persona normalita. Vamos a ver cómo bíblicamente también aparece de la misma forma. Y lo que vamos a revisar ahorita ya lo vimos desde el domingo pasado. ¿Sí? Así es que no es nuevo esto que vamos a revisar, ya lo conoces y vamos a darle un poquito hacia adelante, ¿sale? Entonces, desde niños aprendimos a reaccionar ante lo que sentimos y que a su vez fue ocasionado por alguna injusticia. Ya puse algunos ejemplos, pero vamos ahora al ejemplo bíblico. Génesis 37:4. ¿Quién me ayuda con Génesis 37:4, por favor? Saraí tiene ganas de que quiere levantar la mano, ya la vi. Sí, Adelante. Perdón, dice, hermana, yo sé que la hermana... ajá, justo por eso, yo estaba esperando a que ya abriera el micrófono, No, pero pero bueno, bueno, le ganamos. sí. Y viendo muestra que Jacob, ay, no es cierto, perdón.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ok, entonces fíjense, ese texto que estamos leyendo es justamente parte del principio de la historia de José. El domingo pasado la revisamos, la vimos con un enfoque ciertamente más hacia la familia, que fue el enfoque que le dio Isaac. Pero dentro de ese enfoque hacia la familia, pues bueno, va correlacionado justamente el tema de qué fue lo que movió a los hermanos para hacerle todo lo que le hicieron a José. O sea, ¿por qué no querían a José? Si ahí menciona que eran todos hermanos, ¿no? Pero recordemos, los hermanos mayores de José eran de una esposa, José era de la otra esposa. ¿Por qué había más cariño o más aprecio hacia José? Porque José era, por fin, después de mucho, mucho tiempo, el producto de el amor que tenía Jacob por la mamá de José. Por ella, si ustedes recuerdan la historia, por ella trabajó 7 años. Ya cuando había trabajado 7 años y se la tenían que dar, le dan a otra, a la hermana, vuelve a trabajar otros 7 años y por fin se le entrega. Pasa mucho tiempo y ya siendo él bastante grande, por fin nace José. Entonces, de la mujer que él amaba, por fin él tiene un hijo y es José. Aparte de todo, los primeros hijos eran, perdón por la palabra, pero eran bastante baquetones, según la Biblia. ¿Sí? Ahí dice que hacían de las suyas y que andaban en la fiesta, en la pachanga, etcétera. Sin embargo, José no. José vivía muy pegado a su papá, era muy afín con su papá. Tan fue así que el papá de José lo enseñó a leer y a escribir a diferencia de los hermanos. ¿Ok? Pero bueno, esa ya es parte de otra historia. Entonces, por eso es que aquí vemos que Jacob tenía una predilección por su hijo José y esa injusticia del padre lastimó a los demás hijos. Independientemente de los porqués, ellos no veían el porqué. ¿Ellos qué veían? Que el papá prefería a José y no a ellos. Y eso vino dentro de su corazón a decirse ellos mismos, es injusto que mi papá no nos quiera como a José. Ajá, vamos bien hasta ahí, ¿van conmigo? Sí, todo bien. Entonces, con esta idea, con este inicio de la injusticia, lo primero que ocurrió en el corazón de los hermanos de José fue tristeza. Estaban tristes y dolidos por esa diferencia que su padre hacía. Pero después se manifestó en enojo, en coraje y odio hacia su hermano. Vemos que por lo que el padre les hizo, o sea, el menosprecio, los hermanos de José sintieron tristeza y enojo y reaccionaron. No le podían hablar pacíficamente, dice el texto. Entonces, entendiendo esto, vemos cómo bíblicamente esta historia que primero les conté de cuando nosotros éramos niños ocurre también como una manera que el Señor nos muestra para que comprendamos por qué hoy reaccionamos, vivimos reaccionando de acuerdo a lo que habíamos vivido anteriormente. Eso es lo que es bien importante que hoy comprendamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permanecemos solamente con nuestra mente y nuestra visión puesta en la injusticia, no encontramos salida y vamos a vivir con la tía. Y todos dicen, ¿cuál tía? Bueno, la tía, acuérdense de la tía. Tristeza, ira y amargura. Que dicho de esa de otra forma, es lo que en la palabra encontramos como raíz de amargura. Así es como se planta o se pone la raíz de amargura y va germinando y creciendo. Primero se empieza con tristeza, luego con la ira y finalmente con la amargura. ¿Ok? Entonces, por eso es que menciono la tía, porque así es más fácil recordar ese proceso. Y ese proceso lo vivimos todos en cuestión de segundos, cuestión de minutos, cuestión de horas o cuestión de días, pero todos pasamos ese proceso sí o sí cuando vivimos una injusticia, por supuesto, ¿ok?
Entonces, cuando yo tengo esa lastimadura y solamente me ubico en la lastimadura, yo vivo con heridas profundas por la injusticia de la que fui objeto. Culpo a otro por lo que siento. No me hago responsable de mis sentimientos. A ver, para que esta parte quede clara. Pensemos en un esposo golpeador. Un esposo golpeador antes fue un hijo de un papá golpeador. Fue lo que aprendió. Y aunque a él no le gustaba, aunque a él le parecía malo, aunque a él le daba miedo, aunque a él le daba tristeza y le daba coraje, fue lo que aprendió y lo replica. Esos son los modelos que nosotros replicamos, ¿ok? Entonces, un papá golpeador o un marido golpeador, después de golpear lo que va a decir es, perdóname, pero es que tú tienes la culpa, porque ya sabes lo que me molesta y lo haces. No es así. Ahora, uno menos grave o menos triste. ¿Cuántas veces has tenido un conflicto con alguna persona en el trabajo, por ejemplo? En la reunión de discipulado de los jueves hubo un enfrentamiento o una confrontación, vamos a decir una confrontación, ¿sí? Y esa persona no cambió su posición, aunque tú sabes y algunas otras personas al oír te dijeron, es que tú tienes razón, el hermano o la hermana está mal, y tú te quedaste con eso, ¿ok? A la siguiente semana llegas a la reunión y cuando vas entrando lo primero que haces es voltear a escanear a ver si ya está esa persona. Si no está, entras tranquilo. Si ya está y lo ves, dices, ahí está. Seguro va a empezar con sus cosas. Ya te predispones. Pero fíjate, lo que tú piensas cuando tomas esa actitud es, ahí está el que me hace enojar. Y la realidad no es esa. Tú te enojas porque tú quieres. Tú te enojas porque traes esa lastimadura y no has sabido manejarla, por lo tanto, sigues enganchado con esa persona. ¿Has oído el término secuestro emocional? Eso es el secuestro emocional. Que tú estás enganchado con esa persona y se supone que esa persona no te deja crecer, no te deja ser, te roba la felicidad, te roba la paz, filisteo y circunciso, que el Señor lo perdone, porque solo Dios perdona. Entonces, eso es cuando yo digo que culpo a otros por lo que yo siento. No me hago responsable de mis emociones o sentimientos, porque vuelvo a repetir, esa persona no me hace enojar, me enojo yo. Es más, si tú esto se lo dices a un niño de entre 6 a los 8 años, vas y le dices, es que tú me haces enojar, no te va a contestar nada, pero se te va a quedar viendo con cara de, este está loco. Yo no lo hago enojar, él se enoja porque quiere. Y esa es una realidad. Eso es lo que tenemos que ir comprendiendo y eso es lo que muchas veces se queda fijo. Dentro de esto que estamos hablando entonces, yo puedo vivir reaccionando, buscando cobrar el honor que no se me dio, la atención que no se me dio, el ofrecerme una disculpa que no se me ofreció, etcétera. ¿Sí? Y termino justificando las injusticias que yo llego a hacer hacia los demás. Como si fuéramos niños, es que él me gritó primero, es que él me dijo primero, es que ya sabe que a mí me molesta eso y lo sigue haciendo, etcétera. Entonces, comprendamos que todo esto que acabo de mencionar es lo que a ti te lleva para que tú puedas hoy empezar a ver si hay quebranto en tu corazón o no lo hay. Si hoy todavía tienes un tema o un problema cuando hay una reunión familiar y te dicen, va a haber reunión familiar, y lo primero que preguntas no es a dónde y a qué horas, sino si invitaron a fulano, a sutano o a perengano, porque si ellos van, tú no vas,
tienes un quebranto de corazón. Si tú no puedes controlar tu reacción y tus reacciones normalmente son agresivas o de enojo, de molestia, de gritería, hay un quebranto en tu corazón. Gritería, un ejemplo rápido y sencillo, me encantan estos. Esas mamitas lindas, amorosas, tiernas, cariñosas y pacientes. Mi amor, despiértate ya, hay que levantarse e ir a la escuela. Un minuto después, ándale, mi vida, por favor, levántate, hay que ir a la escuela, vamos a llegar tarde. Te dije que te durmieras temprano. Minuto después, te estoy diciendo que ya te levantes, caramba, que vamos a llegar tarde. Si no te quedas, yo ya me voy. Y a ver quién te lleva. Y a ver quién te da de comer. Última vez que te digo que te levantes porque ya estoy en la puerta. Tienes que estar aquí a la de 3. 1, 2, 3. Eso es gritería y eso es que el niño te tiene secuestrado emocionalmente y te enganchas bien fácil con el niño. Y ahí vamos caminando a que hay un quebranto en tu corazón. Pero bueno, avancemos para ver qué más sucede. Dejemos ahorita los ejemplos, que yo creo que algunos de estos ya nos llegaron y nos hacen pensar, más que llegarnos para hacernos sentir mal, para pensar, ¿sí? Vamos con el punto 2. ¿Cómo se sana el quebranto de corazón? Por supuesto, no podemos dar lo que no tenemos, dice la palabra, y así nos enseña el Señor. Tal vez tengas muchos años de cristiano, una relación personal, haces tus peticiones, pides perdón por tus pecados. Sin embargo, pregúntate, y pregúntatelo hoy, ¿cuándo has perdonado a los que te lastimaron, a los que te rechazaron o a los que te menospreciaron? Recuerden algo, hermanos, y esto es algo que yo digo muy, muy frecuentemente. Lo más complicado que tiene el ser humano es confrontarse consigo mismo. Eso es lo más difícil. Pero cuando tú logras confrontarte contigo mismo, el Espíritu Santo empieza a ayudarte para que tú cambies y cambies desde el fondo, para no volver a ser lo que eras antes. Esto es como lo que dicen los alcohólicos, el grupo de alcohólicos anónimos. Cuando tú llegas a una reunión con ellos, lo primero que te dicen es, si tú no aceptas que eres alcohólico, no hay manera de ayudarte. Si tú no aceptas que has vivido injusticias y que esas injusticias te han lastimado, no hay manera de que el Señor te ayude. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces en esa equivocada idea que nos formaron, nos forjaron en la cabeza es que si hablamos de perdón, perdonar es un signo de cobardía, es un signo de poco temperamento, poco coraje, es un signo de debilidad. Es más, el que perdona es un tonto, porque la persona comprende que perdonar significa que me pueden venir a seguir haciendo exactamente lo mismo las veces que quieran y yo no voy a decir nada. No es cierto. El perdón no es eso. Vamos a ir viendo ahorita para qué o qué es el perdón y para qué Dios nos propone perdonar. ¿Ok? Vamos por partes, diría Jack el Destripador entonces. A ver, primer pregunta. ¿Qué provocó que Cristo fuera herido? Según Isaías 53:5. ¿Quién me ayuda con Isaías? Es más, la hermana, que se quedó ahí con la manita levantada. Que quitamos el chance. Sí, ya, perdón. Ya está. Ok, gracias, hermana. Dice, Buenas tardes. buenas tardes, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ok, entonces, el inicio dice que Él fue, o sea, hablando de Jesucristo, que Él fue el que recibió un castigo. Él fue el que recibió los golpes. Él fue el que recibió el menosprecio, ¿ok? Pero sabemos que los recibió para hacernos a nosotros
salvos para perdonar nuestros pecados. Entonces, según el texto que acaba de leer nuestra hermana, ¿qué provocó que Cristo fuera herido? ¿Quieren que lo leamos de nuevo? Nuestros pecados. Así es. De hecho, ahí dice nuestras transgresiones, que son no solo, bueno, pecados en general, por supuesto, las maneras equivocadas de vivir y el haber hecho las cosas que Dios decía que no eran correctas. Eso es transgredir. Esas son nuestras transgresiones. Haber hecho lo contrario de lo que Dios decía que era correcto, ¿vale? Entonces, ¿qué provocó que Cristo fuera herido? Nuestras transgresiones, nuestra mala manera de vivir, nuestras malas decisiones, nuestras malas actitudes, etcétera. ¿Ok? Segunda pregunta. ¿Qué debemos guardar según Proverbios 4:23? Yo, Adelante. Proverbios 4:23, 4:23. sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, Entonces, ¿qué debemos guardar? el corazón. El corazón. Recordemos algo. Aunque nosotros sabemos perfectamente que en el corazón no hay nada más que sangre, siempre marcamos el corazón como ese lugar donde están nuestras emociones, que realmente sería la parte almática, donde están todas las emociones, tristezas, angustias, felicidad, etcétera, ¿ok? Entonces, esto dice, la palabra dice que ese lugar donde guardamos todo eso, lo debemos de conservar de manera correcta, debe de estar lo bueno. Recordemos que la palabra dice uno, que por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Y ¿de dónde vienen los frutos? De lo que hay en el corazón de cada persona, así como cuando dice la palabra que de la boca sale lo que hay en el corazón. Si en tu corazón hay cosas buenas, de tu boca van a salir cosas buenas. Pero si en tu corazón no hay cosas buenas, de tu boca van a salir cosas no buenas. ¿Ok? Y entonces, fíjense, debemos de guardar esa parte donde están esas emociones para que sean las emociones correctas, las creativas, las constructivas, las que puedan emanarse. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos estorba para alcanzar la gracia? Hebreos 12:15. Por acá. Hebreos 12:15. Asegúrense de que a nadie le falte el amor de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause problemas y envenene a muchos. Ok, primero que nada, este texto nos lleva a lo siguiente. Es importante que no permitas que crezcan raíces de amargura porque vas a contaminar a otros. Un ejemplo, una persona que tiene una lastimadura en su corazón y que normalmente o no se da cuenta y normalmente actúa de acuerdo o más bien reacciona de acuerdo a cómo ha vivido, es alguien que muy fácilmente insulta, muy fácilmente eh, eh, habla mal de las personas, muy fácilmente arma un chisme, muy fácilmente inventa cosas sobre otra persona. Pero fíjate, esa persona que tiene esta actitud, cuando lo hace con alguien más, ese alguien más queda herido, queda lastimado. Y si esa misma persona no tiene este principio que hoy estamos aprendiendo, va a repetir el mismo modelo y va a hacer exactamente lo mismo. Me detengo aquí un poquito porque si nosotros entendemos esto, familiarmente podemos estar nosotros con una raíz de amargura y estamos contaminando a todo el núcleo familiar. Pero no solo eso, sino que yo, primera generación, planto raíces de amargura en mi segunda generación. Mi segunda generación no resuelve el problema y va a plantar raíces de amargura en la tercera generación. Y aquí es donde vamos a comprender eso que hemos oído varias veces en la palabra, que dice que son maldiciones generacionales. No es otra cosa, no es mágico el asunto. Es simple y sencillamente que lo que a mí
me moldeó papá y mamá, es lo que yo aprendí, yo repito y eso se lo muestro a mis hijos y mis hijos a sus hijos y así sucesivamente, ¿sí? Eso es algo que tenemos que comprender. A ver, Isaac, ¿estás levantando la mano? Perdón. Sí, sí, gracias, Pepe. Creo que también aquí tiene mucho que ver las decisiones que dejamos de tomar, ¿no? Porque justo creo que el cortar eh, con esa repetición que se viene haciendo es decisión de cada uno de nosotros, y más si entramos en el conocimiento tanto del Evangelio como del conocimiento de Cristo, porque entonces ahí es donde tenemos la capacidad de tomar la decisión de cortar con eso y comenzar, no sé cómo llamarlo, una generación nueva o un mover distinto. Entonces creo que ahí es donde se disipa lo que tú dices, ¿no? No es algo mágico, no es algo místico, ¿no? Que viene de generación en generación, simplemente son decisiones que no se toman. Es correcto. Y de hecho, a ver, a lo mejor tienes toda la razón y quiero clarificar un poquito más. Cuando yo mencioné la parte de mágica, es que muchas veces pensamos que las maldiciones generacionales son como que me echaron una maldición y esa maldición continúa. A eso me refería yo con que no es mágico. Sí, Como exacto, totalmente tampoco, de acuerdo. claro, como tampoco la resolución es mágica, pero por eso precisamente justo estamos en este punto para comprenderlo y poder tomar esa determinación, porque como dije yo, esto es como el alcohólico. Si tú no aceptas que tienes el problema, no va a haber poder humano y el Señor te va a confrontar con un montón de cosas hasta que por fin lo entiendas. Y creo que es más sencillo cuando empiezo yo a razonarlo, lo comprendo, es más rápido el proceso al cual Dios me somete y me saca también más rápido que estar 20 años batallando con lo mismo, pero ni yo mismo estoy entendiendo por qué estoy donde estoy, ¿sí? Entonces, gracias por lo que comentas, es muy bueno así porque entonces puedo clarificar aún más. Efectivamente, las maldiciones generacionales no son mágicas y esto es tan sutil, tan en el día a día, que a ver, ¿a cuántos de nosotros nuestra mamá o nuestro papá no nos ha dicho algo como lo siguiente? Ay, haces los mismos gestos que tu papá, caminas como tu mamá, te enojas o hablas de la misma manera que tu papá o tu mamá. Así de sencillo. Por eso es tan importante que nosotros nos percatemos de en qué lugar estamos. No es malo que te parezcas a tu papá y o a tu mamá, por supuesto que no lo es. Y es antinatural que no te parezcas, porque viviste con ellos. Los roles femenino y masculino los aprendimos de nuestros padres, ¿sí? Todo el principio, la base para que nosotros crezcamos y empecemos a tomar decisiones más adelante, la base nos la dieron nuestros padres. Diría mi abuelita, chueco derecho, pero nos lo dieron nuestros padres. Ahora, a través del Señor, nosotros podemos ir puliendo todo esto para establecer una base diferente y que nuestros hijos crezcan de una manera completamente diferente, ¿sí? Que ellos comprendan lo que está sucediendo en su interior para que sepan manejarlo y puedan salir con mejores decisiones. Esa es la idea de ser papá, ¿sí? Entonces, a ver, retomando, cuando nosotros no miramos la gracia, ¿y qué es la gracia? Que el Señor nos dio la salida gratuitamente y sin merecerlo para el perdón de los pecados. Nos dio a su Hijo. Entonces, si nosotros no miramos esta parte y no comprendemos lo que hay dentro de nuestro corazón, lo único que vamos a hacer es vamos a continuar viviendo equivocadamente. Por eso no podemos alcanzar la gracia, porque la gracia la menospreciaremos como una opción no válida para mí. Eso no me resuelve la vida. Pero cuando tú estás dispuesto a ver, y por eso es importante esto, que tú veas, comprendas que Dios te ama de tal manera que cede a su Hijo para que su Hijo sufra y muera por ti en la cruz para que tus equivocaciones sean perdonadas. ¿Quién eres tú para no poder perdonar?
Y vuelvo a lo que decía hace rato. Muchas veces no perdonar es por esa idiosincrasia de que voy a verme débil, voy a verme tonto y además voy a tener que soportar día tras día lo mismo. Y ahorita te vas a dar cuenta que no, vamos a seguir avanzando y te vas a dar cuenta que no es por eso ni para eso, ¿ok? Entonces, si nosotros no tomamos la gracia para nosotros y esa gracia en nosotros la aplicamos con los demás, es donde menospreciamos la gracia, porque Jesucristo murió por toda la humanidad. Pensó en ti, por supuesto, de una manera individual, pero también pensó para toda la humanidad, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que comprender que nosotros podemos perdonar. Yo he oído mucha gente que dice que el único que perdona es Dios. Y al hablar de que solamente Dios perdona, entonces me quedo en que yo no te voy a perdonar y hazle como quieras. Pero, ¿qué va a suceder? Que el problema lo tengo yo, no al que no quiero perdonar. ¿Ok? Vamos a avanzar, si no, nos quedamos aquí en esta parte. Cuando somos lastimados, ya sea maltratados, menospreciados u ofendidos, en el corazón hay una herida. Si no perdonamos conforme a la palabra, como leímos en Marcos 11:25, brota una raíz de amargura, que esto es enojo, ira o gritería, que nos estorba y contamina a otros. ¿Qué dice Hebreos 12:15? Ya lo leyó Isaac hace un momento, si mal no recuerdo. Y ahí si alguien me ayuda con Primera de Pedro 2:21 al 24. Primera de Pedro 2, 21 al 24. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Ok, gracias, mi estimado Isaac. Miren, para entender un poquito más este texto, ahí hay dos puntos muy importantes. El primero, se preguntan ustedes, y sin hacer un énfasis sobre espiritual del tema, ¿por qué Jesús tenía la capacidad de hablar con las personas y estas personas le podían no tener la mejor actitud y él se permanecía tranquilo y podía entablar una conversación con una persona, como por ejemplo cuando es aprendido, él sabía quién lo iba a entregar. Judas llega, lo saluda, le da un beso y Jesús le dice una frase muy particular. ¿Qué has hecho, amigo? La pregunta suena muy sencilla, pero si tú la analizas, en otras palabras, muy coloquiales tal vez, en este tiempo, el comentario sería, oye, dijiste que eras mi amigo y te estás dando cuenta de la traición que me estás haciendo, desgraciado, ¿sí, no? O sea, porque nosotros le metemos ese sentimiento, ¿sí? Jesús no lo hizo, o sea, Jesús simplemente lo lleva a que él pueda comprender la equivocación que está cometiendo. Y tan es así que termina suicidándose Judas, porque no encuentra cómo resolver la traición que acaba de cometer y lo que sabe perfectamente que le va a suceder a Jesús. Pero bueno, entonces, esa es una de las maneras donde nosotros debemos de comprender por qué Jesús actúa así. Y vuelvo a decir, no sobre espiritualicemos. Yo sé que Jesús es Dios mismo, es el Hijo de Dios, sí, pero ¿qué lo mueve a actuar de esa manera? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién opina? Bueno, Acuérdense. mencionaste algo al principio, Pepe, acerca de Ah, los frutos. ajá. Y puedo entender que Jesús pues tenía todos los frutos del Espíritu. Entonces, Uh-huh. eso hizo que en muchas situaciones él se mantuviera así. Sí, Ok, su carácter. perfecto. Ok, eso que tú dices es cierto, es correctísimo, pero vamos a juntarlo con otro comentario que hace Jesús.
poco antes de entregar su vida, dice algo en la cruz. Dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero no es tampoco un reclamo ni un, no se los tomes en cuenta, pero si se los tienes que tomar, pues ni modo, castígalos. ¿Sí me doy a entender con esto? O sea, fue un literal, perdónalos en el estricto sentido de yo ya los perdoné, yo no tengo nada contra ellos. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Y en eso que acaba de leer, vamos al segundo punto, que acaba de leer mi querido Isaac, dice ahí que él ponía su causa delante del juez justo, ¿cierto? ¿Cómo dice ahí textualmente, Isaac, por favor? A ver, lo vuelvo a leer. Dice él nunca, pues Dios llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tenga que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre Ahí, juzga con justicia. hasta ahí detente. Ya tomamos de nuevo el concepto que estamos leyendo. Él no actuaba iracundo, él no buscaba desquitarse, él no buscaba contestar la ofensa con otra más grande, como cuando decimos me gritó, pues yo grito más fuerte. ¿Por qué? Porque él llevaba la causa, él llevaba el problema, la situación delante del Señor, delante de Dios Padre, que es el juez justo, para que juzgara la causa y él tomara la resolución en contra de quien la tuviera que tomar. Él ya no se metía en ese tema. ¿Qué quiero decir con todo esto y que nosotros comprendamos? Jesús actuó así, podía actuar así. ¿Por qué? Porque él perdonaba las malas actitudes que él vivía. Por eso tenía esa capacidad y eso es lo que hoy nos enseña. Por eso estamos hablando de esto. Cuando somos lastimados, maltratados, menospreciados u ofendidos, en el corazón hay una herida, por supuesto. Y si no perdonamos conforme a lo que estamos hoy entendiendo y aprendiendo a través de la palabra, si no perdono, va a brotar una raíz de amargura. ¿Qué es esa raíz de amargura? Enojo, ira, gritería, maledicencia, o sea, hablar con malas palabras, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Esa raíz de amargura que me estorba y que además contamina a otros. ¿Ya nos queda claro? Jesús no tenía eso, porque Jesús perdonaba. Y si ya nos quedó claro, entonces podemos empezar a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué vienen las raíces de amargura? Por ¿Quién falta dice de yo? perdón. Por falta de perdón, exactamente. Cuando ha sido lastimado, ¿cuál es el remedio? Entregarlo a Dios. Y Y que Él juzgará con su justicia. Él juzgará con su justicia, exactamente. Pero dentro de eso, entonces, aunque parece repetitivo, pero es que nos tiene que quedar bien clarito, cuando ha sido lastimado, ¿cuál es el remedio? Llevarlo delante del Señor y perdonar. Perdonar. Porque Él es el que va a juzgar, Él es el que va a mandar el correctivo a quien se lo tenga que poner y como se lo tenga que poner. Ese ya no es asunto mío. Mi asunto es resolver lo que yo traigo acá adentro que no me deja crecer, que no me deja avanzar y que además me ayuda a ponerle el pie a los que están a mi alrededor. ¿Vale? A ver, pregunta. ¿Por qué el intentar olvidar o justificar no es una solución para sanar las heridas? Al final de cuentas, siempre la vas a tener ahí, ¿no? La vas a olvidar 1, 2, puede ser hasta 5, 6 años, pero siempre va a estar ahí la huella, ¿no? De que algo sucedió. Eso que acabas de decir es importantísimo, Isaac. Tú dijiste pueden pasar 3, 5, 10 años, pero queda la huella. Efectivamente, hay gente que ya ni se acuerda cuál fue el problema por el que se molestó, por el que se ofendió, pero él sigue ofendido o ella sigue ofendida. Yo digo mucho este ejemplo. Las lastimaduras son cosas que guardamos en un cajón que todos tenemos, que es el cajón de los olvidos. ¿Sí?
Ahí metemos todo, todo, todo lo que nos ha dolido, nos ha lastimado y que emocionalmente, mentalmente hemos bloqueado porque nos dolió, ¿sí? Y los metemos ahí. Y justamente porque se llama el cajón de los olvidos, se me olvida que hay ahí adentro. Y de repente, bajo cierta circunstancia, mi curiosidad me hace leer que dice ahí cajón de los olvidos. Y dices, ¿qué habré olvidado? Y lo abres, y como esos juguetitos de resorte, que son para hacerte la broma, que te brinca, así te brinca el recuerdo, o más bien te brinca la lastimadura, la injusticia que viviste, y vuelve a renovarse y vuelves a tenerlo. Por eso, olvidar, ay, no, no, a mí ya hasta se me olvidó lo que me hicieron, pero no quiero ni verlo. Ah, no, pues sí, entonces ya está hecho. Ya se resolvió el problema, ¿no? O justificar, bueno, sí, estoy de acuerdo que nos enojamos, pero es que mira, la realidad es que él empezó, o es que ella me empezó a decir, ella ya sabe lo que a mí me molesta y por ahí le empezó a dar. Eso no funciona, ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido o cuál es el remedio cuando ha sido lastimado? No, perdón, ¿por qué el intentar olvidar o justificar no es la solución para las heridas? Ya lo había dicho Isaac. A ver, ¿quién se acuerda qué dijo Isaac? Ah, ¿verdad? ¿Qué pasó, El, hermanos? este, A ver, que queda la huella, pero ya ajá. ve uno diferente las situaciones. O sea, cuando ya uno empieza a aprender a perdonar, obviamente por el Espíritu de Dios, ya cuando te acuerdas de ciertas situaciones, bueno, en mi caso, ya lo veo diferente, ya no me duele, ya no, o sea, pues ya como perdoné, pues perdoné y me liberé y ya veo diferente las cosas, ya veo diferente, ya el recuerdo es diferente. Es mi opinión. No, es correcto, hermana, es cierto. Entonces, ¿por qué el intentar olvidar o justificar no es una solución para las heridas? Porque no borra la herida, ¿sí? Permanece la herida. Lo que necesitamos es justamente hacer lo que el Señor nos enseña, perdonar para que entonces sea sana de esa herida y se quite. Cuando el Señor sana, no te queda ni cicatriz, ¿sí? Entonces, se resuelve el problema y tú puedes seguir avanzando, ¿ok? Ahora Tengo entonces, que te interrumpa, Pepe. dime. Híjole, esto nos vuela la cabeza. Ahorita él y yo estamos aquí platicando, pero cuando esa herida no se ha perdonado y el tiempo pasa y la sacas del cajón, creo que es cuando más pega y cuando emocionalmente te tira, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está la parte importante de perdonar y de literal dejar que Dios borre esa huella y nosotros ser libres, ¿no? Ser realmente tener esa libertad en el haber perdonado o en perdonar para que, pues sí, cuando te encuentres en ese cajón, no te sorprenda el resorte y te lleves Que te pique el ojo. sí, que te pique el ojo, ¿no? O te pique los ojos, porque no nada más es uno, de repente son los dos. Miren, y de hecho aprovecho este espacio para comentar lo siguiente. Ya son las 9:03. Nos falta un punto nada más, pero creo que es muy importante que ahondemos justo en esta parte que tú estás comentando. Tú decías, nos vuela la cabeza y estamos comentando. Es que nos tiene que volar la cabeza no solamente porque efectivamente pueden haber pasado 10 años, abres el cajón y te brinca aquello, ¿sí? Y pueden ser no solo uno, pueden ser 10, 20 cosas. Pero aquí hay una parte que tenemos que ser muy conscientes. No es solamente el hecho de que te pique uno o los dos ojos o te golpee en toda la cara y casi casi te tire, sino que cuando tú, y eso díganme si me estoy equivocando, cuando tú permaneces con esa lastimadura y en tu ceguera o en tu falta de atención a lo que el Señor dice o falta de enseñanza para que tú puedas resolver ese tipo de problemas, permaneces con eso, va a suceder algo.
Tú podrás tener, y eso es algo que tenemos que tomarlo en cuenta nosotros porque ya vamos para allá, ¿sí? Digo, adolescentes ya no lo somos, salvo algunos por aquí todavía, pero, la gran mayoría ya somos adultos y vamos a llegar a ser adultos mayores. ¿Y qué va a suceder cuando seamos adultos mayores conservando esto? Que vamos a ser el típico viejito o viejita cascarrabias, que nos la vamos a pasar fastidiándole la vida a medio mundo. No se rían porque es en serio. Digo, yo sé que conocen a mi suegra, pero déjenla a un lado, de ella no hablen, ¿ok? Que vamos a estar duro y duro diciéndole a medio mundo qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer, y criticando a todo el mundo, es que ese es un tonto, no sabe lo que hace, es que él no es como mis hijos, es que ella no es como mi hija, y hasta el punto de que ya nadie quiere ir a visitar al abuelo o a la abuela porque nadie lo soporta, porque sale siempre con sus comentarios sarcásticos y con su humor ácido. El domingo voy a tocar un tema, adelantando un poquito, precisamente de adultos mayores, y se van a dar cuenta que no es casual por lo que los adultos mayores están viviendo hoy en día. ¿Por qué están viviendo aparte? Una parte de esto es que viven un abandono, pero es justo porque hay una generación atrás de nosotros que nunca comprendió, nunca se hizo responsable de sus emociones, ni comprendió que la resolución a esto era perdonar, llevar a cabo ese ejercicio de perdón para resolver esas emociones guardadas. Es más, tú te puedes dar cuenta, y mucha gente dice, es que entre más edad, más necios se vuelven. Es que traes ahí cosas que no has querido resolver o no has podido resolver. Eso es algo que tenemos que checar, ¿eh? O sea, digo, yo no estoy en contra de nadie. Yo veo y convivo con varias personas, con adultos mayores. Me ha tocado tratar con ellos en muchas cosas y en muchos aspectos. No es fácil, no es nada fácil, pero va mucho de la mano con toda esta parte que no se ha resuelto. Entonces, digo, quise aprovechar este tiempo y vuelvo y repito, no sé si quieran que continuemos y veamos el último punto o lo dejamos para la siguiente clase. Cerramos y vemos lo que siga. Ustedes me dicen, yo porque ya son 9:07, pero sí quería hacer este comentario. Ok, ahora sí que tú decídelo, Pepe, si crees que es importante y nos va a llevar más tiempo y ese tiempo es el necesario, si quieres para que quede bien claro, lo vemos la siguiente, el siguiente jueves. No, no creo que sea ya muy, muy complicado. Lo voy a intentar resumir un poquito. Ok, Digo, dale, la dale. base ya la tenemos. Regálenme entonces 7 minutos más, por favor. Adelante, Pepe. Listo, gracias. Vamos entonces al tercer punto. Si hasta aquí no hay ninguna duda, que espero que no. No, ¿verdad? ¿No? Vale. Vamos entonces al punto 3. ¿Cómo puedo guardar mi corazón sano? El punto principal del cambio es aprender a orar. Y al orar, ¿qué tengo que hacer? Ser responsable de mis sentimientos. Voy a sintetizar el texto, ya no lo voy a contemplar como está. Ya ustedes le dan una leidita terminando la reunión. Pero en términos muy generales, hacerme responsable de mis sentimientos es que cuando yo estoy orando, cuando yo me acerco al Señor y le digo, Señor, fulano de tal me dijo o me hizo tal cosa, y yo quiero hoy decirte que me hizo sentir, y tú expresas qué te hizo sentir. Muchas veces al principio te cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados a reconocer las emociones que traemos. Lo más sencillo, acuérdate de la tía, te dio tristeza porque no era justo que te maltratara, te contestara o te hiciera lo que te hizo porque tú no le has dicho, tú no le has hecho nada. ¿Sí? Te dio coraje, la ira. ¿Sí? Te dio coraje e incluso pensaste y dijiste, pero la próxima vez no me agarra fuera de lugar y le voy a decir hasta de su tercer generación hacia atrás. O sea, me voy a acordar hasta de su bisabuela, ¿vale? Y luego, el siguiente, amargura. Voy a buscar la forma de que me la pague.
Y ahora nadie, pero absolutamente nadie, me va a volver a hacer lo mismo, porque yo primero los voy a poner en su lugar. Si tú empiezas a contemplar que eso ya está aquí en tu cabeza y esas son las reacciones, eso es lo que tienes que llevar delante del Señor. Señor, me da tristeza, me da coraje y me quiero desquitar. Pero eso lo pongo delante de ti, Señor. Y te puedo asegurar que ahí el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a ir poniendo más emociones que sentiste. Y me dieron ganas de llorar, y me sentí menospreciado, y me sentí hecho a un lado, me sentí que no me valoran, que no reconocen lo que hago, etcétera, 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 ¿sí? Y eso es lo que vas a hacer, eso es lo que corresponde acá, a cómo puedo guardar sano mi corazón. Primero, cuando estoy orando, ser responsable de mis sentimientos, quitar la culpa, no decirle al Señor, sí, Señor, pero todo eso lo sentí y le contesté lo que le contesté porque Él empezó. No, 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 no. A ver, Señor, y desafortunadamente yo también le dije, si es que lo hiciste, si no, no es necesario, pero también hay que ver eso. O el por qué. Es que yo le dije y eso fue lo que motivó que me dijera cosas malas. No, me dijo algo que era incorrecto y me hizo sentir de esa manera. Identificar en qué equivoco. O sea, ya después de este proceso, ya después de reconocer lo que las emociones o los sentimientos que genera en mí la injusticia, ahora también tengo que identificar qué es lo que yo hice equivocadamente. Porque muchas veces nosotros decimos que, ay, somos los que nos maltrataron, los que nos dijeron, pero dentro de las respuestas nosotros también fuimos agresivos, fuimos groseros, fuimos ofensivos. Eso también lo tengo yo que reconocer y entonces ponerlo delante del Señor también y decirle al Señor, perdóname. ¿Sí? Recuerden algo, después de que yo me pueda sincerar y perdonar a la persona por lo que me hizo orando, puedo pedirle al Espíritu Santo que me lleve a reconocer y aceptar en qué me he equivocado yo. Eso conlleva tomar una responsabilidad para dar una resolución a este tema. ¿Cuál es la resolución a ese tema? Justo de lo que yo he hecho mal, si el Señor me encamina a que yo también vaya, me presente delante de la persona y le ofrezca una disculpa, lo haga. Recuerden que en Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En el versículo 4 dice tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de callar y tiempo de hablar. Si el Espíritu Santo te encamina a que en ese momento vayas, lo vas. Si te dice o te encamina más adelante, vas más adelante. Pero también es necesario que tú tomes esa responsabilidad de lo que, tomes la responsabilidad de lo que tú hiciste y vayas y ofrezcas una disculpa. ¿Ok? Siempre tenemos que considerar el consejo del Espíritu Santo. Y considerar el consejo del Espíritu Santo va de la mano con esto que te acabo de decir, preguntarle qué y cómo es que tengo yo que hacer con la persona para ofrecer una disculpa, para pedir perdón, para resarcir el daño, etcétera. No sé qué pueda hacer ni qué te diga el Espíritu Santo, que te encamine a hacerlo, ¿no? Y muchas veces también te lo quiero decir, vas a tener una batalla emocional porque vas a decir, ay, el Espíritu Santo me está poniendo que vaya yo a pedirle perdón, pero si yo no lo ofendí, él fue o ella fue la que empezó, ella me dijo, ta, ta, ta. Si el Señor te manda, tienes que ir. Y verás cómo, aunque te choque emocionalmente en ese momento, te haga cortocircuito, cuando lo hagas, vas a sentirte liberado y completamente sin carga. Recuerda esto, nuestros padres y familiares también fueron heridos y lastimados. No era su intención herirnos a nosotros, pero cuando nos dijeron, tonto, debería ser como tu hermano, cuando te golpearon o abusaron, el remedio es perdonar y el momento es cuando estamos orando. El perdonar no es para que el otro cambie. El perdonar no es para que el otro modifique su manera de pensar.
Perdonar es para que tú, a través de lo que Dios está diciéndote, la manera como nos está enseñando para hacerlo, es para que realmente seas sanado tu corazón. Porque recuerda, el que está lastimado eres tú, no el que te ofendió. El que está ofendido eres tú, no el que te ofendió. El que trae esa molestia, esa carga, eres tú, no el que lo hizo. Seguramente el que lo hizo incluso ni cuenta se dio de lo que hizo, pero tú lo traes. Entonces el perdonar no es para que el otro cambie. El perdonar no significa que ahora el otro va a venir a seguirte haciendo exactamente lo mismo y a ti ya no te duela. No, es para que si viene nuevamente, vuelvas a perdonar en el momento, ya sabes cómo lo tienes que hacer y ahora tengas tú esa facilidad de desengancharte emocionalmente de la mala actitud que están haciendo en contra de ti. Puedas poner un espacio y puedas poner un alto sin enojarte, sin ofenderte, sin salir lastimado emocionalmente. Dicho de otra manera, para que tú dejes de estar anclado emocionalmente a la mala actitud del otro, porque el otro lo que quiere hacer sentir en ti es lo que él sintió cuando él se lo hicieron. ¿Te acuerdas que dijimos que el que tiene una raíz de amargura contamina a los otros? Porque ejerce una mala acción en contra de los otros. Los otros se quedan con la lastimadura y así se sigue la cadena. Entonces, si tú perdonas, en ese momento dejas de estar anclado a esa mala actitud y tú puedes tomar decisiones con la cabeza fría y decir, a ver, momento, eso que tú me dices no es cierto. Cuando quieras hablar conmigo, vienes y lo hacemos de manera tranquila, de manera civilizada y con todo gusto. No, que tú, que yo. Cuando lo quieras hacer de esa manera, lo hacemos. Ahorita no voy a hablar contigo. Gracias. Te das la media vuelta y te vas. Pero no te vas enojado diciendo, pero a la otra lo atropello cuando lo vea a media cuadra, ¿no? Ese es el tema. Eso es lo que quería yo que viéramos y que hoy mayormente comprendemos. El proceso de la reacción a una mala actitud, tristeza, ira y amargura. Todos, absolutamente pasamos por eso y ese es el proceso. Cuestión de segundos, cuestión de minutos o cuestión de días. ¿Sí? Y permanece por años si no lo detectamos y no hacemos algo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que el Señor dice. Y cuando estés orando, recordando que orar es acercarse a platicar amistosamente con Dios, le decimos la mala actitud que vivimos o la injusticia que vivimos, que sentimos, que queremos perdonar a esa persona, le perdonamos y si nosotros hicimos algo malo también, le pedimos perdón a Dios y le preguntamos al Espíritu Santo, ¿basta con que yo le pida perdón a Dios por lo que hice o tengo que ir con la persona a pedirle perdón? Yo tengo que tomar mi actitud para qué? Para poder mostrar y demostrar que se ha sanado esa herida en mi corazón, porque ahora puedo tomar una actitud diferente, no solamente ante la vida, mayormente ante las personas. Y puedo hacer lo que hacía Jesús. Acuérdense aquel pasaje que ya alguna vez también lo platicamos y lo vimos, cuando Jesús le pide agua a la samaritana. Recordemos, la samaritana no le contestó en buen plan, ¿y por qué me pides agua a mí? Como diciendo, yo no tengo, sino, ¿por qué me pides agua a mí si no somos iguales? Y Jesús no le dijo, no, efectivamente, no somos iguales, yo soy más que tú, además yo soy el Salvador, y si te pido agua, no nomás me traes agua, me traes de comer. No fue esa la actitud. Jesús tenía muy claro, pero muy claro, y practicaba eso en segundos, poner las cosas delante del Señor, perdonar y avanzar, para no engancharse. Por eso Jesús no estaba atado, ni siquiera emocionalmente, ni el enemigo pudo atarlo emocionalmente, por supuesto. Entonces, eso es lo que hoy quiero que nos quede claro, hermanos, sanar nuestro corazón. Todos tenemos lastimaduras y todos podemos acercarnos en oración. Si tú hoy dices, no, yo no tengo nada, yo estoy tranquilo, acércate en oración y dile al Señor, Señor, a través de tu Espíritu Santo, recuérdame si hay algo que yo tenga que perdonar, si yo tengo que perdonar a alguien. Y te puedo casi asegurar que el Señor te va a llevar a recordar un momento cuando tu hermanito le pintó bigotes a tu muñeca y te súper enojaste. Qué tontería. Sí, efectivamente. Pero eso no se lo perdonaste a tu hermano. Y eso lo puedes perdonar hoy y te hace libre.
Ejemplos como esos. Y diario vivimos injusticias. Diario tenemos que perdonar las injusticias que vivimos. Así no te enganchas y te bajas a darte de golpes con el que se te cerró en Avenida Central. ¿Sí? Listo, hermanos. Si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, externenla. Si no, tomamos un momento de oración. Concluí ya con el tema. Como una manera de dirección o de recordatorio de esto que acabamos de ver, para hacerlo, si tú ahí hoy estás en esa idea o estás meditando y el Señor te ha recordado situaciones que has vivido, malas actitudes que hayan ejercido contra ti, abusos que hayan hecho contra ti, te guío en esta oración para que podamos avanzar, para que puedas avanzar e incluso te diría, si esta oración de hoy no te termina de ayudar, te siguen quedando dudas, por favor, de veras, con toda la confianza del mundo, acérquense ya sea a Isaac o acérquense a mí y podemos ahondar un poquito en el tema y ayudarles precisamente para que ustedes tengan una manera de orar y puedan ustedes tener esa resolución de parte del Señor, no por nosotros, por supuesto, sino que el Señor traiga esa resolución, traiga esa certidumbre de que estás perdonando legítimamente y que estás haciendo lo correcto y tú estás permitiendo que el Señor sane tu corazón, ¿sí? Entonces, vamos a orar. Amado Padre, primeramente queremos agradecerte el gran amor, como siempre. Recordamos y reconocemos el amor tan extraordinario y grande que has tenido por nosotros, al haber cedido a tu Hijo para que tu Hijo, siendo santo, sin culpa, sin pecado, fuera tratado como el peor de los malhechores y ocupara el lugar que a nosotros nos correspondía para recibir el castigo que nosotros merecíamos por todas las malas maneras de vivir, por todas las desobediencias o la falta de conocimiento de tu consejo y de tu palabra, Señor, para hacer lo correcto. Gracias porque tú lo enviaste y Él aceptó tomar ese lugar y cargar con todas nuestras culpas. Gracias a Él hemos sido perdonados. Tú nos has perdonado de todo lo que hemos hecho y ya no tienes recuerdo de ninguna de esas cosas. Hoy, Señor, tomando en consideración precisamente ese perdón que tú ejerciste en nosotros, hoy queremos llevar delante de ti aquella vez cuando siendo niños fuimos regañados, castigados, incluso golpeados por algo que no hicimos y lo vimos como injusto. Llevar delante de ti, Señor, aquella ocasión en que fuimos castigados porque nuestro padre o nuestra madre pensó que habíamos contestado de mala manera. Queremos llevar delante de ti, Señor, cuando en la adolescencia pensamos que habíamos encontrado a una persona que podía estar con nosotros y aún sin comprender todavía lo que era el amor o el cariño, pensamos que esa persona nos podía llenar de amor y descubrimos una traición que nos dolió, que nos deprimió, que incluso nos hizo llorar por tanta tristeza. Hoy queremos poner delante de ti las emociones de una traición, de un engaño, de una falta de respeto, Señor, de un abuso emocional, un abuso físico, incluso un trato áspero y grosero en contra de nosotros, un trato agresivo. Queremos llevar delante de ti, Señor, esa tristeza que nos dio por mirar lo injusto que era si nosotros no habíamos hecho nada. Llevar también el enojo, el coraje que nos dio cuando más adelante, meditando en lo que sucedió, vimos que fueron varios los insultos
varias las faltas de respeto. Incluso, Señor, si hubo ahí golpes, también la molestia, el dolor de los golpes, Señor, el menosprecio al recibir un golpe, lo llevamos delante de ti. Y aún ahí, Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a ubicar, a reconocer cada una de las emociones que hemos tenido, que hemos sentido y que seguimos guardando en nuestro corazón y que ese corazón lo han estado dañando, ese corazón lo han estado endureciendo. Tú en tu palabra dices que quieres poner en nosotros un cambio de corazón, quitar el corazón duro, lastimado y poner un corazón de carne, un corazón receptivo. Hoy, Señor, sabemos que lo has hecho en nosotros, pero lo que falte, sánalo. Quita toda tristeza, toda angustia, toda desesperación, Señor. Quita todo enojo, todo coraje, todas ganas de desquitarnos, esos pensamientos de venganza, Señor. Incluso hasta pudimos haber pensado en agredir físicamente a una persona en particular. Eso lo ponemos delante de ti, Señor. Y te pedimos que así como tú nos perdonaste, hoy queremos perdonar a cada una de esas personas, a familiares, a hermanos, a nuestros padres. No los estamos juzgando, estamos tomando en cuenta la mala actitud y eso es lo que queremos perdonar, Señor. Esa mala actitud que tuvieron o pudieron tener en contra nuestra, incluso ahora que son adultos mayores y que lo han podido haber hecho en este tiempo, lo ponemos delante de ti. Las desobediencias de nuestros hijos, las queremos perdonar, Señor. Las desobediencias que nosotros como hijos también hicimos, te pedimos perdón por ellas, Señor. Y no solamente quiero perdonar a los que me han lastimado u ofendido o abusado de mí, también les quiero bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Bendíceles, Señor, en tu santo nombre. Amén. Amén, Señor. Listo, hermanos. Isaac.